¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos otra vez a su canal Predicadores Positivo. En esta tarde, noche, tenemos un invitado especial, el hermano Omar García. Nos vamos a centrar en el tema que es la cristología, ¿no? Que es un tema muy tocado en redes sociales, o mejor dicho, mal expuesto, ¿no? Por algunas personas. Entonces, pues han resurgido nuevas herejías, no nuevas herejías, sino que herejías antiguas que pues ya habían sido refutadas, ¿no? Por la ortodoxia cristiana en la antigüedad. Sin embargo, personas que usan la libre interpretación, pues han vuelto otra vez a surgir estas herejías, ¿no? Y es necesario tocarlas porque en el pueblo evangélico hay mucho desconocimiento, aún de las propias doctrinas de la cristología. El hermano Omar, pues, ha tenido bastante tiempo, ¿no? Estudiando estas doctrinas, las doctrinas de la gracia. Lo considero una persona ortodoxa en este sentido, por eso está invitado, ¿verdad? Para que nos exponga el tema de cristología, que es un tema pues bastante importante, ¿verdad? Porque casi es uno de los temas más cardinales que existen en la cristología. Por eso la iglesia en sus inicios pues ponderaba mucho, ¿verdad? Quién era Cristo, cuál era su relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces, pues sin más preámbulo, hermano, para la gente que no lo conoce, el hermano es licenciado en psicología, pero yo le conozco así con un apodo. El hermano no sabe que le digo yo el devora libros. Aquí se lo digo públicamente porque el hermano lee mucha literatura, demasiado literatura. Yo hasta le he preguntado cómo le hace para tener tanta fuerza, pues, para leer tanto libro, ¿verdad? Pero en el tema de cristología está tremendo el hermano, y vamos a presentar todo lo que tenga que ver con Cristo, hermano. Adelante, hermano, si gusta presentarse aquí con la audiencia. Ok, muchísimas gracias, hermano Juan Peña. Me siento en casa y no solamente es una sensación, sino que de hecho estoy en casa porque además de ser hermano contigo, hermano en Cristo Jesús, somos muy buenos amigos por la gracia del Señor. Ya llevamos algunos años desde que nos conocimos, y la amistad ha surgido espontáneamente y ha sido el resultado de la compatibilidad de doctrinas. Y esto es importante porque saludos al hermano Winston Medina, que está saludos, no veo el nombre, dice Facebook User. Vamos a ver saludos a ambos. Bendiciones, querido hermano Winston Medina. Entonces la amistad contigo, Juan, surge en el contexto apologético, en el contexto teológico, en el contexto cristiano, porque nos une el lazo más fuerte, que es la doctrina, la sana doctrina. Básicamente creemos lo mismo, y si tenemos alguna diferencia es de índole menor, son adiáforas. Y bueno, estoy acá para hablar un poco, dialogar sobre un tema muy importante como es la cristología. Saludo también al doctor que veo que está por acá, al doctor Enoel Hernández. Soy de profesión psicólogo, soy docente universitario de la carrera de psicología a todos los niveles, primero, segundo. También he sido tutor de curso de titulación, 2 años consecutivos, el año pasado y este año, pero sin denostar la carrera de psicología, que me gusta mucho. Yo creo que la teología es posiblemente la disciplina que más me apasiona. Y a pesar de no ser un teólogo de formación académica, pues considero que el Señor me ha permitido no solamente la inteligencia, sino los recursos, los materiales didácticos para poder estudiar por cuenta propia, leer los libros que tengo al alcance, preguntar hermanos con mucha preparación. El hermano Winston Medina, por ejemplo, en soteriología ha sido un mentor para mí. Yo creo que también para usted, hermano Juan. El hermano Winston Medina ha sido de hecho por ahí. De hecho, por ahí algún tiempo nos empezaron a decir Wistonianos, ¿no? Algo así. Nos identificaron. Éramos de la secta
del hermano Winston. Sí, el hermano Winston, yo le estaba preguntando, ya como que he madurado un poco, me he independizado. Ustedes saben que el cordón umbilical se tiene que romper, no podemos estar dependiendo, pero el hermano de vez en cuando, hermano, ayúdeme con este texto griego. Claro. El hermano, yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio y un gran respeto. Así que estoy para compartir lo poco que sé en materia cristológica, sin pretender ser exhaustivo, pero sí vamos a hablar las cosas como son, con respeto, pero con la debida franqueza. Si algunos tienen dudas, las pueden plantear, objeciones inclusive, y si quieren también agregar algún comentario que pueda enriquecer la conversación, también estamos el hermano Juan y un servidor anuentes a recibirlo. Así que es un gusto para mí estar contigo en tu canal, Juan. Ya luego te devolveré la invitación y te haré formalmente la petición de estar en mi canal para tratar algún tema importante. Sí, nada más aclararle a la audiencia que el hermano Mar ahí en Nicaragua pues está lloviendo, ¿no? Y la lluvia está, de pronto se deja venir el torrente, de repente se calma, entonces por si notan que hay un bajón en la voz de él, pues se debe a la lluvia, no es porque haya fallas de técnicos, ¿no? Sino que es prácticamente el clima. Saludos a toda la audiencia, estamos en 3 plataformas, estamos en YouTube, estamos en el canal de Ivanis Petra de Facebook y estamos en el canal también en el grupo de Facebook de ¿cómo se llama? Reformados contra el resto del mundo. Estamos haciendo, saludos a toda la gente. Los que están en Facebook, pues no sé, si ustedes comentan, nada más me va a salir user, o sea, el usuario, pero no me va a salir exactamente quién es. Entonces, discúlpenos si no nos referimos a usted como personalmente, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, hermano, vamos aquí a entrar de lleno a la presentación. Sí, bueno, explicarle a los hermanos que esta es una pequeña presentación en PowerPoint introductoria. Luego de la misma, de haber hecho el debido desarrollo de cada una de las diapositivas, cuyo contenido es sucinto, ¿verdad? No es nada profundo. Luego vamos a conversar. Este es un conversatorio, un diálogo cartesiano, si se quiere emplear ese término, donde estaremos hablando sobre la cristología, su importancia y el problema que nosotros, el hermano Juan, un servidor y otros hermanos percibimos que está arrastrando las distintas iglesias evangélicas. Yo creo que se debe justamente al descuido y a la falta de estudio que se hace la misma. Ok, aquí tenemos unos breves apuntes de cristología, un pequeño índice. Vamos a definir sucintamente lo que es cristología, la cristología, su importancia, algunos conceptos claves que se deben de manejar necesariamente. Para poder conocer a fondo la cristología, debemos de saber identificar las distintas herejías o distorsiones acerca de la persona de Jesucristo que se han hecho. Entre ellas tenemos el apolinarismo, el nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo. No son las únicas, pero son las más características herejías cristológicas. Definamos cristología en términos sencillos, sin explayarnos más de la cuenta. ¿Cómo definimos la cristología? Según el Nuevo Diccionario de Teología, en la página 255 dice: en un sentido estricto, la doctrina de Cristo. Cristología es un término compuesto, Cristos, bueno, que es el ungido, que a su vez viene del griego, es la traducción al griego del hebreo Mesías, que significa el ungido, Cristo, y logoi, que significa palabra, discurso. Ese sufijo lo vamos a ver en casi todas las disciplinas: psicología, estudio del alma, aunque no estudiamos el alma realmente, antropología, sociología, teología. Bueno, cristología básicamente es el estudio de Cristo, de su persona y su naturaleza. Ahora bien, en el pasado
el estudio de la cristología también incluía la obra de Cristo. O sea, se estudiaba no solamente la persona de Cristo, sino también su obra. Pero esto último ahora se trata más generalmente por separado en la rama de la teología sistemática que se conoce como soteriología. O sea, la obra de Cristo, por quienes murió Cristo, el alcance, la extensión de la expiación, los beneficios, las teorías de la expiación, etcétera, aunque tienen que ver con la persona de Cristo, por supuesto, no obstante, se estudia por separado, se estudia en la rama de la teología sistemática que se conoce como soteriología, es decir, el estudio de la salvación. La importancia de la cristología para el cristianismo es obvia. El cristianismo surge o cae, permanece en pie o cae con Cristo. Si Cristo está de pie, si Cristo es real, si Cristo resucitó, si Cristo es lo que afirmaba ser, el cristianismo está de pie juntamente con Cristo. Pero si Cristo es un profeta más o un charlatán, recuerden el trilema de Luis, que hablaba que Cristo o bien era un mentiroso o un lunático, o era todo lo que afirmaba ser, es decir, el Hijo de Dios y Dios consustancia con el Padre. Nosotros creemos esto último y por lo tanto para nosotros el cristianismo cae o permanece en pie con Cristo. Entonces, ya que sin Jesucristo la religión que lleva su nombre nunca hubiera surgido. ¿Cuál es su importancia? En términos lacónicos, su importancia es que la cristología ocupa un lugar central en la teología y en la historia del cristianismo, ya que sin Cristo no habría cristianismo. Eso nos dice Francisco Lacueva en su diccionario ilustrado, teológico ilustrado, en la página 210. Miren, si no manejamos por lo menos las nociones básicas de cristología, nos vamos a ver en muchos peligros de herejía, de falsas doctrinas, de distorsiones, porque si no conocemos quién es Jesucristo, su persona, el tema de la doble naturaleza de Jesucristo, el Cristo antes de haberse encarnado, el logo preencarnado, el logo ya en su estado encarnado, el logo ascendido, todas esas cosas, si no manejamos, entonces vamos a caer en cualquiera o en varias de las herejías que en unos momentos vamos a mencionar. Así que es importante el estudio de la cristología para poder evitar incurrir en muchas herejías y mantenernos en la ortodoxia. Ahora bien, la cristología, si bien es una rama de la teología sistemática, no obstante, recordemos que la teología, para que pueda ser ortodoxa, tiene que estar fundamentada en la Biblia. Si un cuerpo teológico, si un autor, si un teólogo, si un concilio, lo que sea, definen a Cristo en términos extrabíblicos, más que extrabíblico, antibíblico, nosotros lo rechazamos. Es una mala cristología. Así es que toda cristología, para que sea ortodoxa y pueda ser a su vez ortopráctica y ortopática, es necesario que descanse en la Sagrada Escritura. Es correcto. Claves que son importantes de manejar, no estoy agotando todos los conceptos, pero son algunos de los más importantes, de los más conocidos. Encarnación. ¿Qué es la encarnación? Bueno, la encarnación, recordemos que Jesucristo no vino a la existencia a partir del nacimiento milagroso de la Virgen María. Jesús preexistía. ¿Pero cómo preexistía? ¿Era acaso un ángel, como creen los testigos de Jehová, un espíritu exaltado por encima de toda criatura, pero por debajo de Dios, pues al final no es Dios como el Padre? ¿O era Jesucristo es Jesucristo lo que pretendía ser? El Hijo de Dios. Y si decimos el Hijo de Dios por naturaleza, pues Jesucristo no es Hijo de Dios por adopción como nosotros, entonces Jesucristo tiene que ser de la misma naturaleza, porque así como un padre humano engendra un hijo humano de su misma naturaleza, si el Hijo es engendrado por el Padre, entonces el Hijo tiene que ser consustancial con el Padre. La encarnación, por tanto, implica que el Logos, que es eterno, que es la segunda persona en la Trinidad, asume una naturaleza humana, une así una naturaleza humana impersonal, anipostática, une así a su persona, no a su naturaleza divina, sino a su persona, une una nueva naturaleza
y tenemos a una persona teantrópica, es decir, una persona que a la misma vez es verdadero Dios y verdadero hombre. No es mitad Dios, no es mitad hombre, es totalmente divino y totalmente humano. Esto nos lleva a otro concepto muy relacionado, como es la unión hipostática o unión en la persona, porque justamente es el resultado de la encarnación. Es decir, si el verbo se hace carne, como lo dice Juan 1:14, entonces tenemos que hay una unión de dos naturalezas que no se mezclan, no se confunden, no están separadas, ni de ambas naturalezas surge una tercera, sino que ambas naturalezas se distinguen, están unidas a una única persona. Jesucristo tiene una sola personalidad, aunque en esa personalidad convergen dos naturalezas. Eso es lo que se llama unión hipostática, es decir, unión de dos naturalezas en una persona. Otro concepto también ligado a los anteriores es el de comunicación de propiedades, o en latín se conoce como comunicatio idiomático. ¿Qué es esto? Es la comunicación de atributos. Esto significa, y aquí también hay bastante cosas por decir, porque, por ejemplo, los hermanos luteranos cometen el error de hacer que la naturaleza divina le comunique sus propiedades a la humana. Por eso hacen del cuerpo de Cristo omnipresente, es decir, ubicuo. De ahí que ellos, en lo que le llaman en lo que es el sacramento de la Eucaristía, y que se conoce el misterio de la presencia corporal de Cristo, se conoce como unidad sacramental, unión sacramental. Ellos enseñan que Jesucristo está literalmente su cuerpo, su sangre, alma y divinidad bajo las especies, bajo y con las especies del pan y del vino. Pero entonces, si en este mismo momento están celebrándose varias misas, porque también los luteranos le llaman misa, al mismo tiempo en todo el mundo, ¿cómo Cristo puede estar a la misma vez su cuerpo, su sangre? Nosotros no tenemos conflicto con su espíritu, pues es omnipresente, es infinito. Pero ¿cómo puede estar su cuerpo, su carne, en todos los lugares donde se celebra la Eucaristía? Bueno, porque ellos entienden la unión hipostática la comunicación de propiedades como que la naturaleza divina le transfiere a la naturaleza humana las propiedades suyas, es decir, la omnipresencia. Eso es un error, porque la transferencia no se da de una naturaleza a otra, es decir, ni del lado divino hacia lo humano, ni del humano hacia lo divino, sino de ambas naturalezas hacia la persona. Es más, a mí me gusta decir que en lugar de que las naturalezas les transmiten sus atributos a la persona, porque eso parecería como que las naturalezas tienen personalidad. En realidad es la persona, la indivisa hipóstasis, el Hijo de Dios, la que toma de cada naturaleza lo que le es propio. Y así vemos que Jesucristo, si no ha querido morir, no muere. Por eso él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Cuando él quiere y decide morir, entonces él permite que la naturaleza humana le transfiera lo que es propio de la naturaleza humana, que es padecer la muerte. Lo mismo cuando se trata de obrar milagros, permite o él hace que la naturaleza divina le comunique su propiedad. Sí, hermano, en esa parte que usted está, es necesario, por ejemplo, había gente que me preguntaba a mí, ¿no? Si por ejemplo, para que una persona sea un ser humano, creo que es 23 cromosomas, ¿no? Aportados por la mamá y 23 cromosomas por el papá. 46, 23, 23 por cada uno de los progenitores. Preguntaba a una persona que los cromosomas que aporta el varón son creados ex nihilo, o sea, en cuanto a la creación o a la formación del cuerpo de Cristo, o cómo es su forma ahí. Bueno, yo no pretendo reducir o explicar de manera racionalista lo que es un misterio. Claro, sí. Un misterio revelado, ciertamente, pero misterio. Tampoco es que nosotros podemos meter en una probeta de laboratorio a Dios, a Cristo, y desnudar lo insondable de Dios. Exacto. Ahora, que los cromosomas sean creados ex nihilo, eso es falso. El alma sí es creada en nihilo. Bueno, hay dos corrientes. Los traducionistas que creen que el alma procede de los padres
y aquellos que creen que el alma es creada directamente por Dios, que se llama creacionismo. Gracias. La mayoría sostenemos esta última postura, somos creacionistas. El alma, al ser inmaterial, no puede brotar del hombre, tiene que proceder de un ser espiritual como es Dios. En cambio, los cromosomas, como son de índole materiales, físicas, entonces tienen que ser transmitidos por los progenitores. Y yo no considero que son creados ex nihilo, sino son creados a partir de la sustancia de nuestro progenitor. Así es. En ese punto también, hermano, otra de las cosas que, por ejemplo, hemos visto en redes sociales, cuando hablamos de que Cristo, ¿cómo se le llama? Se me olvidó la palabra, cuando la interpretación de Filipenses 2:5, del despojamiento de la forma, ¿no? ¿Cómo se le llama? De la kenosis, la famosa kenosis. El anonadamiento. Algunos llegan a decir que Cristo se despojó de la divinidad, lo cual sería un error garrafal, ¿no? Porque terrible. Sabemos que Cristo, pues no, en Dios no hay devenir, ¿no? No hay devenir, o sea, Cristo no es mutable, o sea, eso sería una mutación, ¿verdad? Dios no puede dejar de ser lo que Él es, o sea, por esencia no es algo como que, ni tampoco puede desprenderse de sus atributos ontológicos, ¿no? Que es la omnipresencia, omnipotencia, porque precisamente esos son atributos que predican acerca de quién es Él, ¿verdad? Y son atributos que predican acerca del ser de Dios, que son como elementales o que son fundamentales de su ser. No es algo así como que yo me lo quito así como si fuera una camisa, ¿no? Y la pongo por ahí y después lo vuelvo a tomar, porque también se ha enseñado como eso. Que fueran accidente, Juan. Ándale, exactamente. Como que fueran accidente. Para la gente que no entiende esto de accidente, o sea, el accidente es algo que no es fundamental o que no determina lo que el ser es. Por ejemplo, un accidente en el ser humano, pues el humano mar puede ser güero, yo puedo ser moreno, y eso es un accidente porque el que sea el güero y yo sea moreno, o sea, no implica que los dos seamos seres humanos, o que yo sea gordo, que sea el delgado, ¿no? Entonces, afortunadamente accidental. Entonces, en Dios no pasa eso, ¿va? Porque hay atributos que son ontológicos, es decir, que hablan, que son exclusivos de lo que Él es, y Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Entonces, por ahí hay gente que dice, no, es que Dios dejó de sus atributos, y una cosa es que probablemente los haya prescindido, ¿no? En algunas ocasiones de esos atributos, pero como tal despojarse de ellos o desprenderse de ellos como si fuera una camisa, pues no puede ser posible, porque son atributos que se predican del ser de Dios, son de la ontología de su ser, entonces no se puede desprender de eso. Adelante, hermano. Solamente quería puntualizar estos dos puntos. Sí, sí, excelente comentario. Y ya lo vamos a comentar con el siguiente concepto, que es la kenosis. No sé si se me escucha bien. Volvió a arreciar la lluvia. Está lloviendo más o menos fuerte. Así que estoy haciendo un esfuerzo estoy hablando más fuerte de lo que normalmente hablo. Y si no se me escucha, me dicen, por favor. No, okay. se escucha bien, hermano. Ok. El siguiente concepto es el de kenosis, que es lo que acaba de mencionar el hermano Juan. ¿Qué es la kenosis? La kenosis surge dentro de la tradición luterana y viene de un término que se encuentra en Filipenses 2:6 o 2:7 por ahí, que habla del vaciamiento, anonadamiento de Jesucristo. Pero aunque eso es bíblico, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo interpretamos ese anonadamiento de Jesucristo? Ahí han habido, lamentablemente, muchos que lo han entendido como lo mencionaba el hermano Juan, que Cristo hizo a un lado ciertos atributos. Miren, entendamos un poco estos conceptos. Un atributo es algo que subyace en el individuo, es decir, no es accidental. Por ejemplo, un atributo mío, es decir, que forma parte de mi esencia, tiene que ver con mi humanidad. Ser un ser racional es parte de mi esencia, ser un ser parlante, por ejemplo, eso me distingue de los animales no humanos. Los animales no humanos no son entes racionales ni son entes parlantes. En cambio, el color de piel, la estatura, la masa corporal, eso es accidental. Es decir, eso puede ser o no puede ser de esa manera. Está sujeto a cambio.
En cambio, la sustancia es lo que yo soy. No puede ser cambiada sin antes ser destruida. En Dios no existen accidentes. Todo Él es esencia pura. Él es acto puro. En Él no hay el paso de la potencia al acto. Todo Él es acto purísimo. Por tanto, Dios, aunque quisiera, miren, escuchen bien esto. Dios, aunque quisiera dejar de ser tal cual es, no podría. Dios no podría dejar de ser amor, porque si dejara de ser amor, ya no sería Dios, desaparecería. Dios no podría dejar de ser todopoderoso, porque no. Ahora bien, esto es importante. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios en teología propia, es cierto que estudiamos por separado, ¿verdad? La aceidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Pero la verdad es que Dios es un espíritu simple. ¿Qué significa esto? Que Él no está compuesto de partes. Él no es como nosotros que estamos constituidos de cabeza, tronco, extremidades, espíritu y cuerpo. Dios es espíritu simple, no tiene parte. Por lo tanto, solo por razones de estudio es que nosotros distinguimos un atributo de Dios, pero todos los atributos en realidad conforman la esencia de Dios. Dios, en consecuencia, no podría dejar de poner de lado, renunciar, es la palabra que quería, renunciar a uno de sus atributos sin destruir su esencia. Recuerden que la Escritura dice que Dios es el mismo, no cambia. Malaquías 3:6. ¿Cómo puede Jesucristo ser Dios y dejar de lado ciertos atributos cuando se encarnó? Eso es absurdo. De hecho, vemos que Jesucristo, aún en su estado de humillación, sabía todas las cosas. Podía trasladarse a la velocidad de la luz, perdonaba pecados, una prerrogativa divina, y obraba milagros que solamente Dios puede obrar. Entonces, la kenosis no implica que Cristo renunció a ninguno de sus atributos. Entonces, ¿cómo debe entenderse la kenosis? Yo lo entiendo como el ocultamiento de su gloria extrínseca. Recuerden que Isaías 53 dice, le veremos, mas no le desearemos. ¿Cómo vino Jesucristo? Vino con todo su esplendor, con toda su gloria extrínseca, de modo que cualquiera que lo mirara pudiera decir, ese es Dios, o tiemblo ante Dios, me postro rostro en tierra. No, lo miraban. Si Jesús no hablaba, si Jesús no obraba milagro, pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque Él ocultó su gloria extrínseca, no su gloria intrínseca. Su gloria intrínseca es lo que Él es, uno con el Padre, pero su gloria extrínseca, por eso es que Jesús dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿A qué estaba hablando? De la gloria externa, que es la gloria que recupera cuando asciende a los cielos y con la que vendrá, cuando ya no vendrá montando un asno, ni como un simple campesino de Israel, sino como un rey glorioso montando un caballo alado blanco. Hermano, en esa parte que ¿sí? En esa parte que usted dice, cuando la palabra, el texto griego usa la palabra morfe, por ahí hay algunos comentaristas que hablan que probablemente, de acuerdo a la cultura y al tiempo que se estaba escribiendo esto, también los griegos entendían, perdón, los judíos también entendían el concepto aristotélico filosófico de la palabra morfe, ¿no? En lo que se refiere al ilimorfismo. Entonces, pudiera ser que Pablo, cuando está hablando de la forma, pues está hablando de una forma, de una sustancia abstracta, ¿no? No una sustancia sensible, ¿va? Pero está hablando de lo que dice el hermano, o sea, de la forma original, por decirlo de alguna manera. O sea, esa forma original, cuando él toma la forma de siervo, está hablando de ese cambio de forma, de una sustancia abstracta, por decirlo así, o no sensible, al tomar una forma sensible, que es lo que en la teología se le conoce como la trascendencia de Dios. ¿Cómo se hace Dios trascendente? A través de la inmanencia y a través de poder unirnos a Él precisamente por la parte corpórea, ¿no? Que es la forma de que Él se hace inmanente con nosotros. Por eso le dice la Biblia que Él habitó entre nosotros, ¿no? O sea, es la forma de ese Dios trascendente, habitar entre nosotros y tomar forma para poderse relacionar con los seres humanos, ¿no? Pero no, hermano, no sé si ha escuchado usted, que también lee filosofía, que también documenta con términos filosóficos, si también estaban relacionados
los judíos para ese tiempo? Yo pienso que sí, ¿no? Porque usaban las palabras logos, arjé, usía, usaba la palabra hipóstasis, que son muy característicos de la cultura helenística, ¿no? Sí, antes quiero aclarar que me acerco porque, bueno, el audio de mi computadora no es muy fuerte, sigue lloviendo relativamente fuerte y soy de paso medio hipoacúsico, medio sordo, pues. Entonces, de pronto no escucho bien y por eso tengo que pegar los oídos. A ver, me ha recordado también otro punto que casi lo paso por alto. Ese pasaje cristológico, que es un himno. Filipenses 2 es un himno cristológico. Ahí encontramos una de las evidencias más patentes, meridianas de la divinidad y humanidad de Jesucristo en una sola persona. Los testigos de Jehová se encuentran en aprieto ante este pasaje y tienen que hacer muchos malabares para poder negar lo evidente. ¿Por qué? Porque ahí se hace un contraste, Juan, en el versículo 6 y 7, no lo tengo a la mano, bueno, tengo acá la Biblia, pero la tengo cerrada, entre los versículos 6 y 7, entre dos formas, la forma de Dios y la forma de hombre. Si la forma de hombre significa que Jesús realmente era hombre como nosotros, excepto en el pecado, entonces, por lógica, la forma divina tiene que significar que Jesucristo compartía todos los atributos de Dios. De hecho, San Pablo va a decir en Colosenses 9 que en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, no había nada en el Padre que no estuviera en Jesucristo. ¿Sabes qué es lo único que no había en el Padre, que hay en el Padre que no está en Cristo? La paternidad. ¿Sabes qué es lo único que está en el Espíritu Santo que no se encuentra en Cristo? La inspiración. Porque lo único que distingue a una persona de otra no es la sustancia, porque son el mismo Dios. Y mira que hasta estamos hablando de la Trinidad maravillosa, sino que lo que distinguen son las las procesiones intratrinitarias. El Padre engendra, pero él no ha engendrado por nadie. El Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque, que es lo que llevó también en parte a la ruptura entre la iglesia occidente y oriental. En esa parte que usted mencionó, engendrado, hay también gente que malentiende esta parte. Cuando ellos escuchan la palabra engendrado, inmediatamente lo asocian con el tiempo y espacio, ¿no? En una relación de tiempo y espacio. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la cosmovisión o la idea de que todo que es engendrado, pues tiene un comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir, hermano? Materialista, humanista. Exacto. Hay una explicación, antes de que nos dé la explicación, hay una explicación muy buena de Henrik, yo creo que sí lo conoce, el de Adictos a la Filosofía, que dice él que algo causado puede también ser eterno. Y él pone el ejemplo de Platón cuando dice que por ejemplo, pone una analogía, ¿no? De un ser que es eterno, que tiene su pie pintando una huella en la playa. Entonces, esa huella es causada, ¿verdad? por el ser que está pisando esa arena, está causando la huella. Dice, pero si la huella lleva ahí toda la eternidad, dice, y el ser que está ahí también es eterno, entonces algo causado, dice, puede ser eterno. Entonces, me pareció muy, muy buena esa explicación, porque no necesariamente cuando alguien entiende algo causado, lo asocia inmediatamente a algo que es creado, que tiene un inicio en el tiempo. Pero te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo. Recuerda que Aristóteles creía en eternidad del mundo. Él creía que el mundo era eterno y sin embargo era causado por el primer motor inmóvil, la causa incausada, que es Dios. Ahora bien, esto no aplica en el caso de Cristo y te explico por qué, Juan. Porque causa, aunque es cierto que no se está colocando a Jesucristo en la misma posición de la criatura que tienen comienzo y pueden tener un final y tienen un final. No obstante, Jesús no fue causado realmente, porque no es lo mismo decir que Jesús fue causado que decir que fue engendrado. ¿Qué pasa? El engendramiento ocurre de un ser espiritual que es eterno y que ocurre en el plano de la eternidad. Por lo tanto, todo lo que procede del Padre tiene que ser de la misma naturaleza del Padre, uno. Y segundo, si se da en el plano de la eternidad, no tiene principio ni fin, tiene que ser eterno. Entonces nosotros creemos que el Padre está eternamente engendrando al Hijo,
Por eso dice, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado hoy, tiempo presente. El padre está siempre engendrando al hijo. Esto, lo que pasa es que entienden el engendramiento con el nacimiento. Exacto. El nacimiento no es lo mismo que el engendramiento. El nacimiento es humano o es terrenal y habla de un principio, de alguien que no existía antes y que viene la existencia. Es pasar del no ser al ser. En cambio, el engendramiento implica que el padre engendra, valga la redundancia, a alguien que es de su misma naturaleza. Así como lo humano, cuando un padre engendra a un hijo, el hijo, aunque es distinto como persona del padre, es uno en naturaleza. Son igualmente humanos. Y Filipenses 2:5, que no quiero que se me olvide, hace el contraste entre la morfe divina y la morfe humana. De modo que si yo reconozco que Jesús es totalmente humano, era verdaderamente humano, salvo en el pecado, también debe de significar que la morfe divina implica que el Hijo era de la misma naturaleza del Padre. Y ahí vemos a Jesucristo en su doble naturaleza, divina eternamente siendo Dios y humana en haciéndose hombre en el tiempo. Es correcto, hermano. Por ejemplo, hay una persona en TikTok, ¿no?, que se hace llamar el profesor de teología avanzada, y él decía, ajá, y él piensa que Cristo es persona a partir de que él se encarna, ¿no?, el que toma la encarnación, y dice que no es posible llamarle hijo eterno, ¿no? Pero precisamente primera de Juan 5:20 refuta esa idea porque dice el Hijo de Dios, usando un complemento del nombre, si no me recuerdo ahí con una preposición de, ya le llama hijo de Dios, dice el Hijo de Dios ha venido, o sea, lo está llamando por esa definición, el autor, en este caso Juan, lo está llamando el Hijo de Dios, inclusive antes de venir, porque está diciendo ha venido, o sea, la referencia de tiempo es antes de que él venga, ya es llamado el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, así como ese texto hay varios hermano, si escuché bien, lo que pasa es que está lloviendo recio. Ajá. De teología, pseudo maestro de teología avanzada, él dice que Jesús antes de su encarnación no era persona, ¿así es? Dice que no era hijo, que no era el Hijo de Dios, que no se le puede llamar hijo. Entonces es como unicitario. Tipo puede ser monarquiano dinámico, también puede ser apolinarista, ¿no? Que el Apolinar decía eso, precisamente que... No, lo que hacía Apolinario era negar un alma humana en Jesús. Ajá, ok, sí. Entonces, pero él no negaba la trinadeidad. Apolinario era trinitario, igual que Nestorio, simplemente que cometieron herejía en materia, en cuanto a la encarnación, pero ellos en otros puntos eran muy ortodoxos. Así es. Ahí tiene el texto en pantalla, no sé, quería ver usted una referencia ahí de Filipenses. Hermano Juan, voy a ponerme el auriculares, no sé si así se me escucha mejor y yo lo puedo escuchar porque la verdad casi que no le estoy escuchando. Sale. Ya. No termino. Okay, le decía que ahí está el texto en pantalla, no sé si quería decir algo acerca de eso. No, hermano, si me escucha bien. Sí, yo sí lo escucho bien. Mejor? Sí. Ok, perfecto, sí. Ese Filipenses, bueno, yo no leo griego, yo ya a mí me está, ya es un campo que yo no conozco muy bien. Apenas sabré algunas palabritas, pero no me considero un experto en, ni siquiera un principiante en la lengua griega. Pero sí, ahí tenemos ese contraste, no ese contraste, esos dos estados de Cristo, como del amor divina y del amor humana. Si me permiten buscarlo en Filipenses capítulo 2, creo que es el verso 6 y 7. Filipenses capítulo 2. Porque eso prueba que Jesucristo es Dios y hombre, o Dios hombre, teantrópico. Filipenses 2, 5, 2, 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ahí está, la forma de Dios, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Ahí viene el 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Unió así de la sustancia de la Virgen María una naturaleza anipostática, es decir, impersonal, porque si la naturaleza humana hubiese sido una naturaleza personalizada, entonces tendríamos en Jesús dos centros de conciencia, dos yo. Tendríamos un Jesús humano y un Jesús divino, que es lo que creía en parte de la historia. Pero la naturaleza humana es anipostática, sino que es hipostasiada por la hipóstasis de la naturaleza divina. Es decir, tenemos dos naturalezas, pero una sola persona. Dos naturalezas, pero una sola persona. Es correcto, hermano. Sí, lo que me dice el doctor ahí es que también él ha platicado con esta persona. Dice que Jesús vino a ser hijo de Dios en su encarnación, lo cual es un concepto herético, ¿verdad? Al negar la preexistencia. Entonces, adopcionista, adopcionista. Adopcionista, sí. Creen que el hijo fue adoptado en la cruz. Los adopcionistas clásicos creen que en la cruz, creo, o en la resurrección, el hijo fue adoptado por el padre. No sí, que sea el hijo consustancial con el padre. Sí, es que en una relación padre-hijo por filiación, que está afiliado a Cristo después al Padre, después de su encarnación, se afilia como hijo de Dios al Padre, válgame la redundancia. Pero Juan, es que recordemos que Jesucristo, por su doble naturaleza, tiene una doble filiación, porque tiene una doble procedencia. Tiene una filiación eterna, tiene una filiación eterna en cuanto a su naturaleza divina. Claro. Él es el eterno Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios, engendrado eternamente por el Padre. Malaquías 5:2. Sus orígenes son desde los días de la eternidad, que es una forma de decir desde siempre. Sí, pero claro. tiene una filiación asumida en el tiempo y en el espacio, que es cuando él se encarna. Jesús tiene una doble filiación con respecto al Padre a partir de su encarnación. Así es. Sí, o sea, digo que el adopcionismo pues nada más reconoce esa filiación o la posterior a su encarnación, ¿no? Esa es la que reconocen ellos, pero no la filiación eterna. Quiero mandar un saludo a Carlos. Saludo, Carlos. Hace poco tuvimos un diálogo maratónico, pero creo que bastante provechoso. Dios te bendiga, Carlos. Hermano, no sé si continúo con los conceptos para pasar a las restantes láminas. Ya estamos por terminar las láminas y sí, desarrollar. Hermano, adelante. De hecho, mi esposa me salió aquí con un imprevisto. Ya como son las mujeres que de repente no avisan y... Ajá. Ok, entonces otro concepto importante tiene que ver con el estado de humillación. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo o que el Logos experimenta un estado que no se corresponde con su naturaleza divina, con su dignidad de hijo de Dios. Y ese estado de humillación principia con su encarnación, dura todo el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio público, que duró más o menos, según se cree, unos 3 años y medio. Abarca, por supuesto, la mayor de las humillaciones, que es haberse hecho siervo, pero no solamente siervo, sino haber sufrido, padecido la crucifixión, que era la forma más violenta y más cruel de morir. Entonces, el estado de humillación empieza con su encarnación, dura todo el ministerio público de Jesucristo hasta su muerte. Hasta ahí tenemos el estado de humillación. Hay otros que consideran que la humillación todavía continúa con su resurrección y que cesa cuando él asciende a los cielos. Yo en lo personal creo que termina la humillación con la muerte de Cristo y el estado de exaltación, como lo dice Filipenses, y le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El estado de exaltación, que es cuando Jesús
en tanto teántropos he exaltado hasta lo sumo, empieza, a mi juicio, desde su resurrección, aunque digámoslo así, se hace oficial con su ascensión a los cielos. Ahora bien, vamos con algunas de las principales herejías, ¿verdad? Rápidamente. El apolinarismo. Estoy tomando esto del Diccionario Manual Teológico, página 37, del doctor Justo Leal González, el cual dice: la doctrina cristológica de Apolinario, o Apolinar, dicen algunos, que fue obispo de la Odisea, rechazada por el concilio de Constantinopla en el 381, en un concilio ecuménico, el segundo, me parece, el primero fue Nicea 1, 325, el segundo Constantinopla 1 en el 381, luego viene el de Éfeso, el de Calcedonia, y después por otro concilio de autoridad eclesiástica. Según, escuchen bien, según Apolinario, en Cristo la naturaleza divina ocupaba el lugar del alma racional humana. En otras palabras, dice Justo Leal González, la humanidad de Jesús no era humanidad completa y racional. Jesús era humano porque su cuerpo era humano y ese cuerpo vivía y funcionaba como cualquier cuerpo humano, pero no era humano en el sentido de que tuviera mente humana, puesto que en su caso el logos o la palabra de Dios, o sea, la persona, la segunda persona de la Trinidad, ocupaba el lugar de la mente humana. ¿Cuál es el problema con esta herejía? Que a mi juicio es la más inocua de las herejías cristológicas. Si se le compara con el nestorianismo, con el monofisismo, con el monotelismo, tampoco no la considero una grave herejía, pero es herejía. Disculpen si estoy atenuando. El asunto es que para Apolinario, Jesús no asumió una naturaleza humana completa, porque no fue asumida la naturaleza humana en su integridad, porque en lugar de tener un alma humana, Jesús, esa alma que debería ser humana, fue ocupada por el Logos. Entonces, lo único humano que había en la persona de Jesucristo era su cuerpo, pero no lo más elevado. ¿Qué es lo que nos hace humanos, Juan? Lo que nos hace humanos no es la posesión de un cuerpo, porque nosotros cuando expiremos, nuestra alma saldrá de nuestro cuerpo, pero seguiremos siendo humanos. No es la posesión de un cuerpo la que nos hace seres humanos, es la posesión de un alma racional. Recuérdese la definición de persona según Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Así define persona. Nosotros somos persona y persona humana porque tenemos los atributos propios de la humanidad, que incluye, entre otras cosas, la posesión de un alma racional. No es el cuerpo el que nos hace humanos. Ciertamente el cuerpo forma parte de la naturaleza humana, porque yo creo en el ilemorfismo. Yo creo en el dimorfismo aristotélico tomista. Es decir, que todos los entes me refiero aquí a los entes materiales, las personas, todos los entes están constituidos de dos sustancias, materia y forma. Por eso se llama ilemorfismo. Entonces, es cierto que los seres humanos tenemos un cuerpo que forma parte de nuestra esencia humana, pero no limita ni determina que seamos humanos. Porque, repito, cuando nosotros morimos, nuestras almas abandonan este cuerpo, este tabernáculo, como lo llama Pablo, y no obstante seguimos siendo personas descarnadas, sí, pero seguimos siendo humanos. Entonces, hermano, el problema culinario, sí, páreme porque yo soy una carreta. En esa partecita, hay gente que todavía piensa como Apolinar. Hay personas por ahí, por ejemplo, que dicen cuando dice Cristo que él entregó su espíritu, ¿no? Ellos piensan que es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, principalmente los unicitarios, ¿no? Cuando dicen en tus manos encomiendo mi espíritu, piensa que está hablando del espíritu eterno, ¿no? El espíritu, y pues ahí está hablando precisamente de la unión constitutiva de la sustancia sensible, ¿no? En este caso vendría siendo de la antropología humana, es decir, el cuerpo y la antropología humana. Exactamente. Antropología y psicología humana. Así es. Fíjate, Juan, si nosotros le hacemos, o si alguna autoridad le hace un examen, si en las iglesias comenzaran a hacer un examen básico de cristología, empezando por el pastor, te aseguro que más de un 50% queda aplazado. Te aseguro, Juan,
por la experiencia que ya tengo de 16 años de haberme convertido, la experiencia de ver los hermanos en las redes, y les voy a decir algo, ese problema se da principalmente en el evangelicalismo. ¿Saben por qué? ¿Por qué no se da tanto en la Iglesia Católica? No porque los católicos sean más inteligentes ni nada por el estilo. ¿Saben por qué? Porque como ellos tienen un magisterio y ellos tienen que ceñirse estrictamente ese magisterio, ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros, digamos, de especular. Nosotros podemos cuestionar doctrinas. Ellos no pueden, porque si es un dogma de fe, no está permitido que la cuestionen. Entonces ellos, esto tiene la ventaja de que les impide, es como un coto que les impide salirse de la ortodoxia, por lo menos de la ortodoxia católica. Pero por otro lado tiene la ventaja que es una fe, digamos, una fe en ciertos casos carbonera, en el sentido de que lo creo porque lo cree la iglesia. Nosotros, como tenemos el principio de libre examen, que a veces se convierte realmente en una libre interpretación, lo que comienza a agarrar la escritura, interpretarla a su manera y llegan a conclusiones equivocadas. Y entonces, si nosotros hacemos un examen de cristología básica y de teología básica, muchos hermanos que ellos creen que son trinitarios, en realidad sus concepciones acerca de Dios son más cercanas al sabelianismo que al trinitarismo. ¿Por qué? Porque esto no se estudia. Y los pastores normalmente, no digo todos, pero normalmente en el ala evangélica no tocan. ¿Qué pastor comienza a dar una clase en la escuela dominical hablando del apolinarismo? Ni siquiera él a veces sabe lo que es esto. ¿Cuál es el problema del apolinarismo? Antes de pasar a la siguiente lámina, Juan, es que si Jesús no asumió lo más propio del alma, de la naturaleza humana, que es la posesión de un alma racional, entonces lo que no es asumido no puede ser redimido. Juan, ¿cómo puede? ¿Por qué Jesús se hizo? ¿Por qué Curdeo Somo escribe San Anselmo de Canterbury, aquella obra, ¿por qué Dios se hizo hombre? Si entendemos que era necesario que el Hijo de Dios, para podernos salvar, fuese Dios y hombre a la vez, Dios para que su sacrificio tuviese un valor inconmensurable, y hombre porque solo un hombre podía morir y porque fue un hombre el que pecó. Entonces, si llevamos a sus justas conclusiones del pensamiento de Apolinario, entonces Jesús, al no asumir un alma racional humana, entonces ¿cómo no iba a redimir? ¿Cómo iba a redimir nuestra alma si él no la asumió? Lo que no es asumido no puede ser redimido. De hecho, me acordé precisamente el catecismo de Heidelberg en la pregunta 16, si no mal recuerdo, habla muy bien de esa parte, ¿no? De por qué la necesidad de tener que ser un hombre, completamente un hombre, no la mitad, ¿verdad? Totalmente un hombre, y por qué la necesidad totalmente de ser divino, ¿verdad? Y perfecto para poder llevar a cabo la redención. Amén, amén. Pasemos a la siguiente lámina, que tiene que ver con una de las polémicas más candentes que estamos viviendo y ya por mucho tiempo dentro del evangelicalismo. Repito, esto se da más que todo en el evangelicalismo, que tiene que ver con el nestorianismo. Vamos a leer, esto no me lo estoy inventando, está en la Teología Sistemática de Charles Force, por ahí la tengo, en la parte 3, capítulo 3, página 567, 568, para el que guste leer. Dice: el nestorianismo es la designación adoptada en la historia de la iglesia para la doctrina que o bien afirma o implica, no siempre lo afirma explícitamente, también a veces se deduce, se implica una doble personalidad en nuestro Señor. El divino Logos fue descrito como morando en el hombre Cristo Jesús, de modo que la unión entre las dos naturalezas es algo análogo o parecido a la morada del Espíritu. O sea, como el Espíritu mora en el hombre, así sería la unión entre lo divino y lo humano en Jesucristo. Con ello se ponía en peligro la divinidad de Cristo. Se distinguía de otros hombres, Jesús, en los que moró Dios solo por la plenitud, o sea, por una cuestión cuantitativa y no cualitativa, por la plenitud de la presencia divina y por el control absoluto de lo divino sobre lo humano. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el error del nestorianismo? Es que separa de tal manera las naturalezas que hace que Jesús, en lugar de ser una sola persona, sea dos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿O cómo identificamos esto? Cuando te dicen, María es la madre de Jesús el hombre, no es la madre de Jesús Dios.
Ahí está hablando un nestoriano, aunque él no lo sepa. Aunque él no lo diga abiertamente, aunque él no tenga conciencia, porque a lo mejor ni sabe estos conceptos, pero una persona que te dice, y eso se da solo en el evangelicalismo, María solamente es madre de la humanidad, te dice, o del hombre Jesús, pero no de Dios, y hasta lo toman como blasfemo. Ahí está hablando, y ese es el lenguaje de un nestoriano. Porque si entendemos que lo que nació, María es la deípara significa la Teotocos, la que pare a Dios. Si María es la Teotocos, es por cuanto el fruto de su vientre no son dos personas, es una persona. Hay una integridad hipostática, una sola persona, un solo centro de autoconciencia, pero que subsiste en una doble naturaleza, la divina con la que siempre ha existido el logos y la humana que fue asumida. De modo que como María y todas las madres de este mundo son madres de persona y no de naturaleza, lo lógico es confesar que María no es madre de una naturaleza, sino de una persona. Y puesto que esa persona esté antrópica, es correcto decir, no es solamente correcto, es necesario. Si tú crees que Jesucristo es Dios, confesar que María es la Teotocos. Y otro problema, otra consecuencia del nestorianismo, lo puedes ver en el teopasquismo, Juan, cuando dicen, el que murió no fue Dios. Dios no murió, te dicen. Lo que murió fue la carne. Si fuera así, entonces, ¿cómo te puede redimir? El cuerpo de Cristo no es el que te redimió la persona. Lo que pasa es que la Biblia utiliza lo que se conoce como metonimia. Te dice que la sangre, pero la sangre designa a la persona. Se toma la parte por el sujeto, no es una sinécdoque, donde se toma la parte por el todo. Es una metonimia. O sí, aquí sí cabría la sinécdoque. En realidad, pensándolo bien, sí cabría la sinécdoque. Se toma la parte por el todo. La sangre, cuando se dice que su sangre nos redime, en realidad la sangre es la parte que denota el todo. Es la persona. Lo que hace valioso ese sacrificio es que muere una persona. Es la persona de Jesucristo la que muere. Y puesto que esa persona es teándrica, es decir, tiene doble naturaleza, divina y humana, teo y andros, entonces el que muere es Dios encarnado. Claro que Dios encarnado, porque Dios en su estado, o Jesucristo en su estado preencarnación, no puede morir. Como los ángeles no pueden morir físicamente, todo espíritu no puede morir, pero Jesús, por cuanto se encarna y es Dios hecho carne o Dios encarnado, otros lo llaman Dios humanado, es perfectamente correcto decir Dios murió. Lo que pasa es que a veces uno, como entiende que los demás comprenden nuestro lenguaje, no utilizamos la expresión completa. Es decir, no decimos el Dios encarnado murió, decimos Dios murió porque damos por hecho que nuestros interlocutores están entendiendo que nos referimos a Jesucristo en su condición encarnada. Pero si algunos pues necesitan precisión, pues no hay problema de decir que el que murió fue el Dios encarnado. Y la otra herejía, para ir terminando porque el hermano Juan va a salir, creo, es el monofisismo. Diccionario Teológico Vicom, página 446, 447, dice monofisismo. Es una combinación de dos palabras griegas, o sea, monos y physis, que es naturaleza. Significa una sola naturaleza. También se le llama eutiquianismo por eutique, por cierto. El concepto monofisita era que las dos naturalezas estaban tan unidas, escuela de Alejandría, mientras que Nestorio es de la escuela de Antioquía. Quiero hacer esa pausa, Juan. Aquí es importante conocer las dos escuelas. La de Alejandría, que era alegorista, y era unitiva, es decir, hacía hincapié en la unidad de las dos naturalezas, de tal modo que borraba las diferencias de naturaleza. Es decir, al final se unieron de tal manera la naturaleza divina y la humana que ya no había un Cristo con doble naturaleza, sino un Cristo totalmente divino, solo una naturaleza. Es decir, la humanidad fue absorbida por la divinidad. Porque la escuela de Alejandría, de donde era Orígenes, Cirilo de Alejandría, Clemente de Alejandría, era una escuela unitiva, mientras que la escuela de Antioquía, de donde era Nestorio, era una escuela disyuntiva, es decir,
acentuaba la separación de la naturaleza y la llevó al extremo de que hizo de Jesús dos personas. Mientras que en el caso de la escuela de Alejandría unía o hacía hincapié de tal manera las naturalezas que llegó llegó a confundirlas, a mezclarlas, y es de donde surge justamente el monofisismo. Dice, el concepto monofisita era que las dos naturalezas estaban tan unidas que aunque Cristo era en parte humano y en parte divino, sus dos naturalezas, por su unión, llegaron a ser una sola naturaleza. ¿Sí, hermano? Ahí básicamente, para que la gente se le quede así el concepto muy claro, el nestorianismo estiraba las dos naturalezas de Cristo a tal grado que las hacía dos personas, ¿no? Yo lo hago siempre así con esta ilustración para que se quede un poquito más grabado en la mente, ¿no? Nestorio estiraba las dos naturalezas a tal grado que las hacía dos personas. El monofisismo de Eutiques hacía lo contrario. En lugar de separarlas, las mezclaba, las fusionaba en un híbrido, por decirlo así, de tal manera que no distinguía una de la otra, ¿no? Y el concilio pues declaró que estaban unidas, pero no estaban mezcladas ni confundidas. Entonces el monofisismo se fue a la otra orilla, ¿no? Al otro extremo. Eso yo siempre lo explico así para que la gente se le quede más rápido el concepto, ¿no? Al final de cuentas. Hermano Juan, el doctor Enuel está diciendo, yo ignoro esto, dice que se congeló los dos últimos minutos. Si es así, yo no tengo problema en repetir lo que dije. No, pero no sé si sea asunto del doctor, ¿no? O no sé si los demás también. Sí, porque aunque sí, pregunta, hermano, si a los demás se le frizó. Hermano, se me frizó en los últimos 2 minutos, o no han tenido este problema, ¿no? Se me hace que, se me hace que el doctor está usando una metonimia, ¿no? Entonces, Juan, y eso es lo que define, ¿se acuerdan la definición de Calcedonia? Que aquí rebate tanto el monofisismo de Eutiques y de la escuela de Alejandría como el nestorianismo o la disyunción de la escuela de Antioquía. Y dice, un Cristo, una persona en dos naturalezas unidas, no confundidas, sin mezcla, sin confusión, sin separación, etcétera, etcétera. Porque lo que hacía el monofisismo, como dice aquí el diccionario teológico Bicon, que es de la Iglesia Nazareno, dice, dice, por su unión llegaron a ser una sola naturaleza. La humanidad de Cristo fue un accidente de su naturaleza divina, o sea, fue absorbida. Es decir, el cuerpo fue deificado, fue como una apoteosis la que sufrió el cuerpo, fue absorbida la humanidad de Cristo. Al final no era ni totalmente Dios ni totalmente hombre, sino que era un Dios un Dios que se encarna, pero cuya naturaleza humana al final es absorbida por la divina. Y el último, para ya terminar, que es también una herejía, no es tan conocida como, posiblemente la más conocida sea el nestorianismo. Esta, juntamente con el apolinarismo, a mi juicio, no es de las más graves, pero no deja por ello de ser una herejía. ¿Qué dice el diccionario nuevamente teológico de Bicon en las páginas 447 y 448 sobre el monotelismo? Dice aquí, dice así lo siguiente. Es una teoría cristológica que surgió a mediados del siglo VII porque es una vertiente, perdón, estaba confundiéndome con el monofisismo. Sigo leyendo, es una teoría cristológica que surgió a mediados del siglo VII. Representa la fase final del prolongado debate en cuanto a las dos naturalezas de Cristo. Debate que duró alrededor de 300 años. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo pudo el Hijo Eterno ser verdaderamente hombre? El monotelismo, vocablo derivado de dos raíces griegas que significan una sola voluntad, monos, uno o único, y telos, creo, o telei, por ahí, yo no manejo mucho los términos griegos, significa voluntad. El monotelismo intentó reconciliar a las partes en disputa. Afirmó que en Cristo, la persona teantrópica única, decía Dios y hombre a la vez, en Cristo no hay, o en esa persona teantrópica, no hay dos voluntades o modos de operación divina-humana, sino solo una voluntad divina humana. ¿Cuál es qué es lo que afirma en síntesis el monotelismo? Que en Jesús no hay dos voluntades. A pesar de que hay dos naturalezas,
hay una sola voluntad, la divina. Pero nosotros, juntamente con los concilios ecuménicos, creemos que en Jesús habían dos voluntades. Una voluntad divina que emergía de su naturaleza divina y una voluntad humana que emergía de su naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no se oponía, sino que seguía a la naturaleza divina. Y lo podemos ver en el relato de la Escritura. Jesús, en uno de los momentos más críticos, que posiblemente no fue la crucifixión, sino en el huerto de Getsemaní, porque si en Adán cayó en un huerto, en un jardín, Cristo venció también en Adán cayó en un jardín, Cristo triunfó, el nuevo Adán triunfó en un huerto, en un jardín. Y Jesucristo, previo a su pasión en el huerto de Getsemaní, él dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí vemos, digamos, la voluntad humana: pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos que la naturaleza, la voluntad humana de Cristo se somete a su voluntad divina. Y como la voluntad divina es una, la voluntad divina de Jesús es una con el Padre, entonces Jesús va presto, ¿verdad?, al Calvario a morir por nosotros, a pesar de que podría retraerse, pero no lo hace, pese a que su humanidad, lógicamente, y también su divinidad, toda su persona, se resisten a morir, porque la muerte siempre va a ser una enemiga, una intrusa para nosotros, sobre todo para Jesucristo, que no cometió pecado y que además es Dios. Y entonces Jesús no quiere morir, su voluntad humana no quiere ir al Calvario, pero al final se impone la voluntad divina en Jesucristo. Así que el monoteísmo es la herejía que niega que en Jesús hay dos voluntades, divina y humana, sino que hay una sola voluntad, la divina. Nosotros, en cambio, creemos que hay dos voluntades en Jesús, una correspondiente a la naturaleza divina, la voluntad divina, y una correspondiente a la naturaleza humana, la humana, pero que la voluntad humana se somete y sigue a la voluntad divina. Claro. Sí, hermano. Bueno, ahí en esa parte donde Cristo no quería ir al Calvario, hay varias interpretaciones, ¿no, hermano? Por ejemplo, yo no creo, bueno, yo no creo tanto que tuviera miedo no ir al Calvario, sino más bien soy de la postura que pienso que tenía que ver con precisamente cuando se le estaba imputando el pecado a Cristo, esa separación momentánea, ¿no?, que él iba a tener con su padre, porque los mártires, los primeros mártires de Dios iban hasta cantando, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Policarpo iban alegres a los leones. Entonces, decir que un mártir tenía más valor que Cristo, pues sería descabellado, ¿no? Nada más es un pequeño dentro de todo. Totalmente de acuerdo, Juan. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando Jesús en su condición humana se quiere retraer aparentemente de su misión divina, no es como usted lo acaba de explicar perfectamente, no es por el temor a la muerte, sino por lo que la muerte constituye. Recuerden que el concepto de muerte es el de separación. Toda separación es mala, salvo cuando la separación implica separarnos de lo malo, ¿verdad? Hay divisiones que son buenas, hay divisiones que son necesarias, tal vez no buenas, pero sí necesarias. Entonces, Jesús lo que lo llega a retraer en cierto momento es saber que él va a ser el sustituto de la humanidad, sobre el cual sobre el cual se le va a imputar todos los pecados del mundo. O sea, por eso Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que yo ese pasaje en particular no lo entiendo como una verdadera separación. Yo no creo que el Padre se separó del Hijo, debido a la íntima unión del Padre y el Hijo como una sola divinidad, como una sola sustancia divina. Yo no creo que realmente el Padre lo separó. Yo más bien creo que Jesús se sintió abandonado. Ojo, a veces nosotros nos ha pasado cuando atravesamos por tribulaciones, que hemos sentido que Dios no está con nosotros. ¿A cuántos de nosotros en algún momento difícil hemos dicho: Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué yo no te siento? Pero es que no es que Dios se aparte de nosotros, nos abandone,
nos deje a nuestra suerte, simplemente que es una cuestión de subjetividad. Jesucristo se sintió abandonado, pero yo no creo que realmente lo fue. Hermano, pues este fue un buen tema, hermano. Amén, pues amén, amén. Esto se puede hacer una continuación, ¿va? Esto es simplemente como una introducción a la cristología, para que algunos por ahí, hermanos, pues, que son nuevos en la doctrina, en la teología, y no tan nuevos, ¿va? Como hemos dicho, personas que a veces no tienen muy claro las herejías que fueron condenadas por la iglesia, pues aquí tienen un repaso, ¿va? Muy concreto, muy explícito, para que la gente pueda considerar si realmente está dentro de la ortodoxia o está cayendo en herejías antiguas, ¿no? Desafortunadamente, mi esposa no me avisó temprano, hermano. Se puso muy bueno el diálogo al último, ¿eh? No se preocupe, no hay problema. Voy a meterla bajo disciplina por no haberme avisado. De hecho, ya lo terminamos. Simplemente, hermano, que comentar esto rápidamente. Yo le decía al hermano Juan que sería maravilloso impartir unas 10 lecciones, distintos hermanos, que impartiéramos unas 10 lecciones sobre cristología básica, o una lección el hermano Juan, otra lección un servidor, otra lección, qué sé yo, el hermano Orman que está por ahí, para hermanos que tal vez no han profundizado, que desconocen estas nociones, y así bendecir a la iglesia. Nosotros estamos prestos. Claro, hermano, no, pues muchas gracias por su tiempo, hermano, y por su muy buenas posiciones. No, al contrario. Y a los hermanos que van llegando ahorita apenas, pues si quiere, ahí va a estar el video, ¿va? Grabado para que lo pueda repetir. Y pues que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gracias.